La mañana de la boda amaneció con un silencio extraño, como si la casa respirara con cuidado. El sol entraba tímido por las cortinas cuando escuché el sonido seco del bastón de mi abuela golpeando el suelo del pasillo. Cada paso era lento, calculado, pero lleno de una dignidad que parecía desafiar al tiempo. Ella ya estaba vestida. Un vestido azul oscuro planchado con esmero, botones de nácar y un broche antiguo que siempre decía que le recordaba a su juventud. Estaba sentada en la silla junto a la puerta, el bolso sobre las rodillas, esperando. Mi padre apareció desde la cocina ajustándose el nudo de la corbata, con el gesto apurado de quien cree que el mundo lo espera afuera. Cuando la vio frunció el ceño como si aquel cuadro le resultara incómodo. No dijo buenos días. No preguntó si estaba lista. Solo suspiró, largo y molesto. No vas a venir, dijo con una voz seca que cortó el aire. Mi abuela levantó la mirada despacio. No había sorpresa en sus ojos, solo una tristeza contenida, antigua, como si ya hubiera ensayado ese momento muchas veces en su mente. Estoy lista desde hace una hora, respondió con calma. No quiero llegar tarde. Mi padre negó con la cabeza. La boda es grande, habrá mucha gente, ruido, escaleras. No es lugar para ti. Además, hizo una pausa incómoda, nadie te espera. Yo estaba allí apoyado en la pared, sintiendo como algo me ardía en el pecho. Nadie la esperaba. Esa frase quedó flotando como una bofetada invisible. Mi abuela no discutió. Nunca lo hacía. Se limitó a acomodarse el broche, como si aquel pequeño gesto pudiera sostenerla. Mientras mi padre salía dando un portazo, la casa quedó en silencio otra vez. Me acerqué a ella. Abuela, murmuré sin saber qué decir. Ella sonrió, una sonrisa suave, cansada, pero orgullosa. No te preocupes, hijo. Las cosas importantes no siempre necesitan testigos. Sin embargo, sus manos temblaban ligeramente. La boda era de mi prima, la hija favorita de mi padre. Todo debía ser perfecto, el salón elegante, las flores blancas, la música cuidadosamente elegida. Yo fui en el coche con él, mirando por la ventana, con la imagen de mi abuela sentada junto a la puerta clavada en la mente. Cada kilómetro me pesaba como una culpa que no sabía cómo aliviar. En el salón la gente reía, brindaba, hablaba de futuros prometedores. Mi padre sonreía, orgulloso, recibiendo felicitaciones. Nadie preguntó por mi abuela. Nadie notó su ausencia. O tal vez sí, pero nadie quiso decirlo en voz alta. Durante la ceremonia, mientras los novios intercambiaban votos, recordé las historias que ella me contaba de joven, de cómo bailaba en fiestas del pueblo, de cómo se había puesto su mejor vestido para ocasiones especiales incluso cuando la vida no se lo había puesto fácil. Pensé en el vestido azul, esperando inútilmente en la casa vacía. Fue en el banquete cuando algo cambió. Entre el tintinear de copas y el murmullo constante, apareció una mujer mayor que nadie parecía conocer. Vestía de manera sencilla, pero elegante y caminaba con una seguridad silenciosa. Se acercó a nuestra mesa y miró fijamente a mi padre. ¿Eres el hijo de Carmen?, preguntó. Mi padre se quedó desconcertado. Sí, ¿usted es? La mujer suspiró. Fui su amiga. Hace muchos años. Pensé que estaría aquí hoy. El rostro de mi padre se endureció. Mi madre está mayor. Estas cosas ya no son para ella. La mujer lo observó con una mezcla de pena y reproche. Tu madre nunca se perdió una boda, ni siquiera cuando no tenía zapatos nuevos. Siempre decía que celebrar el amor era una forma de seguir viva. Esas palabras cayeron como piedras. Yo vi cómo mi padre apartaba la mirada, incómodo. La mujer se marchó sin decir nada más, dejándonos con un silencio espeso. No pude soportarlo. Me levanté de la mesa, ignorando las miradas curiosas, y salí al exterior. El aire fresco me golpeó el rostro. Saqué el teléfono y marqué a casa. Tardaron en contestar. Abuela, dije cuando escuché su voz. Sí, hijo, respondió serena. ¿Sigues vestida? Hubo una breve pausa. Sí. Aún estoy esperando. Miré el salón iluminado detrás de mí, la música, las risas, y sentí una claridad repentina, casi dolorosa.
No esperes más, le dije. Voy por ti. Cuando regresé al interior para buscar las llaves, mi padre me interceptó. ¿A dónde vas?, preguntó con tono autoritario. Voy a traerla, respondí sin titubear. Él soltó una risa incrédula. No hagas un espectáculo. Ya es tarde. Para ti, dije tal vez. Para ella, no. Nos miramos fijamente. Por un segundo pensé que iba a detenerme, que su voz seguiría teniendo poder sobre mí. Pero algo había cambiado. Pasé a su lado y salí sin esperar respuesta. El camino de regreso a casa me pareció más largo que nunca. Cada semáforo era una prueba de paciencia, cada minuto una promesa. Cuando abrí la puerta, la encontré en el mismo lugar, el bolso sobre las rodillas, la mirada tranquila. Pensé que ya no vendría nadie, dijo. Yo sí, respondí, extendiéndole la mano. Sus ojos brillaron no de lágrimas, sino de una emoción contenida. Se levantó despacio, tomó su bastón y caminó hacia mí. En ese instante comprendí que no solo la estaba llevando a una boda, sino devolviéndole algo que le habían negado. Cuando subimos al coche, el vestido azul parecía aún más intenso bajo la luz del atardecer. Mientras arrancaba el motor, ella miró por la ventana y murmuró: «Hay decisiones que revelan quiénes somos de verdad». Yo apreté el volante sabiendo que al regresar al salón nada sería igual, que algunas verdades estaban a punto de salir a la superficie, y que mi padre, quisiera o no, tendría que enfrentarse a lo que había dejado esperando junto a la puerta. El salón apareció ante nosotros envuelto en luces cálidas y música que se escapaba por las puertas abiertas. Al bajar del coche sentí como mi abuela se apoyaba un poco más en mi brazo, no por debilidad, sino por costumbre, como quien acepta ayuda sin perder la dignidad. Cada paso hacia la entrada parecía un pequeño acto de valentía. Algunas personas se giraron al verla, primero con sorpresa, luego con una curiosidad silenciosa que se transformó en murmullos. Cuando cruzamos el umbral, la música siguió sonando, pero algo en el ambiente se tensó. Mi padre estaba de espaldas, hablando con unos familiares. Fue mi prima, la novia, quien la vio primero. Sus ojos se abrieron, y por un segundo olvidó el vestido blanco, los invitados, todo. Caminó hacia nosotros sin decir palabra y se detuvo frente a mi abuela. «Abuela», susurró con una mezcla de emoción y culpa. Mi abuela sonrió, esa sonrisa que siempre parecía perdonar antes incluso de escuchar una disculpa. «Estás preciosa», dijo. «Tu madre estaría orgullosa». Mi prima la abrazó con cuidado como si temiera romper algo frágil, y entonces el murmullo creció. La gente comenzó a prestar atención. Mi padre se giró lentamente. Cuando la vio, el color abandonó su rostro. Por un instante pareció un niño sorprendido en una falta, sin saber si huir o enfrentarla. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó en voz baja acercándose. «Llegando», respondió mi abuela con calma. «Como siempre quise». Él apretó la mandíbula. «Te dije que no era buena idea». «Las buenas ideas cambian con el tiempo», replicó ella. «Y el tiempo, créeme, enseña». Hubo un silencio incómodo. Nadie se atrevía a intervenir. Yo sentí una extraña mezcla de orgullo y temor, consciente de que algo profundo se estaba rompiendo y tal vez, reconstruyendo al mismo tiempo. Mi padre miró alrededor, consciente de las miradas. Su imagen perfecta comenzaba a resquebrajarse. «Siéntate», dijo finalmente señalando una mesa cercana, como si aquel gesto pudiera devolverle el control. Mi abuela caminó hacia la mesa sin prisas. Se sentó con elegancia acomodando el bolso y el vestido, como si aquel lugar le perteneciera desde siempre. Algunas personas se acercaron a saludarla, parientes lejanos, viejos conocidos que recordaban historias compartidas. Cada saludo parecía devolverle un poco de la presencia que le había sido negada durante años. Mientras tanto, mi padre permanecía de pie, rígido, observando cómo el centro de atención se desplazaba lentamente hacia ella. La boda seguía, pero ya no era la misma. Los discursos comenzaron, y cuando llegó el turno de agradecer a la familia, mi prima tomó el micrófono con manos temblorosas. «Hoy estoy aquí gracias a muchas personas», dijo, mirando a los invitados. «Pero hay alguien que me enseñó lo que significa resistir, esperar y amar incluso cuando duele». Sus ojos se posaron en mi abuela. Un murmullo recorrió la sala. Mi padre bajó la mirada.
Ella me enseñó que la familia no se deja atrás, continuó mi prima. Y que nadie es demasiado viejo para celebrar. Los aplausos estallaron, sinceros, largos. Mi abuela no lloró. Solo asintió con una serenidad que imponía respeto. Yo miré a mi padre. Sus manos temblaban ligeramente. Había perdido algo que ni siquiera sabía que estaba en juego, la narrativa que había construido durante años. Después del discurso, él se acercó a la mesa. Se sentó frente a ella por primera vez al mismo nivel. Mamá, dijo con una voz distinta, menos firme. No quise, no pensé. Ella lo miró con atención, como si lo viera de nuevo después de mucho tiempo. Pensaste, respondió. Solo que pensaste en ti. Él tragó saliva. Tengo miedo, confesó en un susurro apenas audible. Miedo de verte frágil, de que dependas de mí, de no saber cómo cuidarte. Mi abuela inclinó la cabeza. La fragilidad no está en necesitar ayuda, dijo. Está en negar a quienes amamos por miedo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Nadie aplaudió esta vez. No hacía falta. Yo sentí que algo se movía bajo la superficie, una conversación que había sido aplazada durante demasiado tiempo. La música volvió a subir de volumen y algunos invitados regresaron a la pista de baile. Mi abuela observaba, con una expresión entre nostálgica y viva. ¿Bailamos?, me preguntó de repente. La miré sorprendido. Claro, respondí. Nos levantamos despacio. En la pista ella se movía con pasos pequeños, pero seguros, como si el cuerpo recordara lo que la mente nunca había olvidado. Algunas personas sonreían al vernos. Otras simplemente miraban, en silencio. Yo sentía el latido de la música mezclarse con el mío, consciente de que ese momento era un regalo. Desde la mesa, mi padre nos observaba. Su rostro mostraba una lucha interna, como si cada recuerdo reclamara su lugar. Lo vi levantarse, dar un paso hacia nosotros y detenerse, indeciso. La distancia entre él y mi abuela no era física, estaba hecha de años, de palabras no dichas, de decisiones cómodas. La canción terminó, pero nadie se apresuró a cambiarla. El ambiente se había transformado en algo más denso, más real. Mi abuela regresó a la mesa, respirando con calma. Gracias, me dijo en voz baja. Por no dejarme esperando. Yo asentí sin saber cómo responder. Sabía que lo que acababa de empezar no se resolvería esa noche, que había heridas abiertas y verdades pendientes. Mi padre se acercó de nuevo, esta vez sin decir nada, y se quedó de pie a su lado, como si buscara el momento exacto para hablar, consciente de que algunas palabras, una vez pronunciadas, ya no pueden retirarse, y que el silencio que las precede a veces pesa más que cualquier confesión. Mi abuela levantó la vista hacia él sin urgencia, sin reproche, como quien entiende que algunas batallas no se ganan alzando la voz. Mi padre respiró hondo, pero las palabras no salieron. Se quedó allí inmóvil, mientras a su alrededor la fiesta intentaba recuperar un ritmo normal que ya no existía del todo. Había una tensión invisible, una especie de verdad flotando en el aire que todos sentían pero nadie se atrevía a señalar. Fue mi abuela quien rompió ese silencio. Si vas a quedarte de pie, al menos siéntate, dijo con una suavidad que desarmaba. Las conversaciones importantes no se tienen mirando desde arriba. Mi padre dudó un segundo y luego tomó la silla. Se sentó frente a ella, apoyando los codos sobre la mesa, como si de pronto el peso del día hubiera caído entero sobre sus hombros. Yo permanecí a un lado, atento, sintiendo que estaba presenciando algo que no me pertenecía del todo, pero que también me definiría. Cuando eras niño, comenzó mi abuela, te llevaba de la mano a todos lados. No porque no pudieras caminar solo, sino porque el mundo parecía demasiado grande. Lo miró con ternura. Hoy sigues pensando que el mundo es grande, pero has olvidado que yo también aprendí a caminar sola. Mi padre cerró los ojos un instante. No quería que te vieran así, murmuró. Cansada, lenta. ¿Así como?, preguntó ella. ¿Humana? La pregunta cayó con una precisión dolorosa. Él no respondió. Apretó los labios como si cualquier palabra fuera insuficiente. Alrededor nuestro, algunos invitados fingían no escuchar, pero sus gestos revelaban lo contrario. Todos entendían que aquello no era una simple discusión familiar,
era un ajuste de cuentas con el tiempo. La música cambió a una melodía más suave. Las luces parecían menos brillantes. Mi abuela tomó un sorbo de agua y continuó: me vestí hoy no para que me miraran, sino para recordarme que sigo aquí. Que sigo siendo alguien. Mi padre levantó la vista, con los ojos humedecidos. Yo solo quería protegerte. Entonces no me escondas, respondió ella. Esas palabras parecieron atravesarlo. Se llevó una mano al rostro pasándosela lentamente como si intentara borrar años de decisiones acumuladas. No supe cómo, admitió al fin. Después de que murió papá, todo cambió. Me dio miedo perderte también. Mi abuela asintió comprensiva. El miedo nos vuelve torpes, dijo. Pero no nos excusa. Yo sentí un nudo en la garganta. Nunca había escuchado a mi padre hablar así, sin dureza, sin autoridad. Frente a ella parecía más pequeño, más real. La boda seguía, para mí el mundo se había reducido a esa mesa, a esas voces bajas que cargaban décadas de historia. Mi prima se acercó de nuevo con una copa en la mano. ¿Todo bien?, preguntó con cautela. Mi abuela sonrió. Estamos aprendiendo, respondió. Mi prima le devolvió la sonrisa y se marchó, respetando ese espacio frágil. Mi padre respiró hondo y miró alrededor, como si viera el salón por primera vez. Nunca pensé que la gente, empezó, pero se detuvo. Que la gente entendería, completó mi abuela. Siempre entienden más de lo que creemos. Él asintió lentamente. Te dejé sola demasiadas veces, confesó. Y hoy fue la peor. Mi abuela apoyó su mano sobre la de él. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Hoy viniste, dijo. Aunque fuera tarde. Yo observé ese contacto consciente de que no borraba el pasado, pero abría una puerta. La música volvió a subir y alguien anunció el siguiente baile. Las risas regresaron poco a poco, pero ya no eran las mismas. Había una gravedad nueva, una honestidad incómoda que se colaba entre los brindis. Mi padre se levantó de la silla. Por un momento pensé que se marcharía. En lugar de eso, se acercó a mi abuela y le tendió la mano. ¿Bailamos?, preguntó con una voz que mezclaba timidez y decisión. Ella lo miró sorprendida. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Claro, respondió. Se levantó despacio, apoyándose en el bastón, y aceptó su mano. En la pista se movieron con cuidado, casi torpes, pero juntos. No era un baile perfecto, ni mucho menos, pero era sincero. Algunos invitados aplaudieron suavemente. Otros simplemente observaron en silencio, conscientes de que estaban presenciando algo íntimo. Yo me quedé a un lado, sintiendo que algo dentro de mí se acomodaba. Entendí que el amor no siempre se manifiesta de forma correcta, que a veces hiere antes de aprender a cuidar. Mi abuela apoyó la cabeza en el hombro de mi padre por un instante, y ese gesto breve valió más que cualquier disculpa elaborada. Cuando la canción terminó, no se separaron de inmediato. Permanecieron allí, respirando al mismo ritmo, como si necesitaran confirmar que ese momento era real. Luego regresaron a la mesa. Mi padre parecía diferente, más cansado, pero también más ligero. La noche avanzó. Hubo brindis, risas forzadas que poco a poco se volvieron auténticas, conversaciones que evitaban el tema y otras que lo rozaban con cuidado. Mi abuela permanecía atenta, observando, como si quisiera grabar cada detalle en la memoria. En un momento me miró y me hizo un gesto para que me acercara. «Hoy aprendiste algo», dijo en voz baja. «Sí», respondí. «Que no hay que dejar a nadie esperando». Ella sonrió. «Y que a veces llegar tarde es la única forma de llegar de verdad». Miré a mi padre, que hablaba con unos familiares, gesticulando con una intensidad nueva, como si quisiera explicarse al mundo. Supe que el camino no sería fácil, que habría retrocesos, silencios incómodos, viejos hábitos difíciles de romper. Pero algo se había movido, y ya no podía volver a su lugar original. La boda siguió hasta entrada la noche. Afuera el cielo estaba despejado, lleno de estrellas indiferentes a nuestros conflictos humanos. Yo sabía que al final del día volveríamos a casa, que el vestido azul tendría que guardarse de nuevo, que las preguntas no se resolverían todas. Pero también sabía que mi abuela ya no estaba esperando junto a la puerta,
y que esa simple diferencia lo cambiaba todo, incluso cuando las palabras más difíciles aún no habían sido pronunciadas y el verdadero ajuste de cuentas apenas comenzaba a tomar forma. La noche fue apagándose poco a poco, como si el salón también necesitara descansar después de tanta emoción contenida. Los invitados comenzaron a despedirse, las luces se volvieron más suaves y la música bajó hasta convertirse en un murmullo lejano. Mi abuela permanecía sentada, observándolo todo con una serenidad nueva, distinta a la de la mañana. Ya no era la calma de quien espera resignada, sino la de quien ha sido vista, reconocida, de vuelta al centro de la escena. Cuando llegó el momento de irnos, mi padre fue el primero en levantarse. Caminó hacia ella y sin decir palabra, tomó su abrigo y se lo colocó con cuidado sobre los hombros. Fue un gesto sencillo, casi invisible para los demás, pero para mí tuvo el peso de una promesa. Ella lo miró con atención, como si quisiera asegurarse de que aquel hombre frente a ella era el mismo niño que alguna vez llevó de la mano. El trayecto de regreso fue silencioso. No un silencio incómodo, sino uno lleno de pensamientos. Las luces de la ciudad pasaban frente a nosotros como recuerdos fugaces. Mi abuela miraba por la ventana, y en su reflejo vi algo que no había visto en mucho tiempo: paz. Mi padre conducía despacio, más despacio de lo habitual, como si no quisiera que la noche terminara demasiado pronto. Al llegar a casa, mi padre detuvo el coche y apagó el motor. Permaneció allí unos segundos, inmóvil. «Mamá», dijo finalmente sin mirarla aún, «mañana, ¿te gustaría que desayunáramos juntos?». Ella no respondió de inmediato. Giró el rostro hacia él y lo observó con una profundidad que parecía atravesar años de distancia. «Me gustaría», contestó. No había reproche en su voz, tampoco triunfo. Solo una aceptación tranquila, madura. Entramos a la casa. El vestido azul volvió a colgarse con cuidado, pero ya no parecía una prenda que había esperado en vano. Ahora era testigo de algo cumplido. Mi abuela se sentó en su sillón favorito, cansada pero plena. Mi padre se inclinó y besó su frente, un gesto que no recordaba haber visto desde que yo era niño. Esa noche me costó dormir. Pensaba en cuántas veces confundimos proteger con ocultar, amor con control, miedo con responsabilidad. Pensaba en todas las personas que alguna vez dejamos esperando, creyendo que siempre habría tiempo. Comprendí que la verdadera herida no fue la negativa de mi padre aquella mañana, sino la costumbre de decidir por otros sin escucharlos. Los días siguientes trajeron cambios pequeños, casi imperceptibles para cualquiera que mirara desde afuera. Mi padre empezó a pasar más tiempo en casa. Escuchaba más. Preguntaba antes de decidir. Mi abuela, por su parte, parecía más viva, más presente. Contaba historias que nunca antes había contado, reía con más ganas, caminaba con la seguridad de quien ya no necesita pedir permiso para existir. Un domingo por la tarde, mientras tomábamos café juntos, mi padre rompió el silencio. «Perdí mucho tiempo», dijo. «Y no puedo devolverlo». Mi abuela asintió. «El tiempo no se devuelve», respondió. «Pero se puede habitar mejor». Esa frase quedó grabada en mí. Comprendí entonces que no todas las historias terminan con grandes gestos o disculpas perfectas. Algunas terminan con actos constantes, con decisiones diarias, con la voluntad de no repetir el error. La boda fue solo el detonante. Lo verdaderamente importante ocurrió después, en lo cotidiano, en lo que no se ve ni se aplaude. Mi abuela envejeció como envejecen los árboles fuertes, lentamente, dejando sombra. Mi padre aprendió a caminar a su lado, no delante ni detrás. Y yo aprendí que el amor verdadero no se mide por la comodidad, sino por el coraje de incluir, de esperar, de acompañar incluso cuando incomoda. A veces recuerdo aquella mañana, la puerta, el vestido azul, la espera silenciosa. Y entiendo que ese momento pudo haber sido el final de todo. Pero también fue el inicio de algo más profundo, una reconciliación no solo entre madre e hijo, sino entre el pasado y el presente. Porque al final, nadie recuerda la perfección de una boda, ni la música exacta, ni el menú. Lo que permanece es quién estuvo, quién fue dejado fuera y quién tuvo el valor de abrir la puerta antes de que fuera demasiado tarde. Y esa lección, aprendida a través de una mujer ya vestida y esperando, es la herencia más valiosa que jamás podré recibir.